don Rodolfo Pisa, secretario general y ex candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, buenas tardes, bienvenido a esta mesa de análisis y una cobertura monumental. Usted no podía faltar, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias de verdad y muchas gracias a todos los televidentes y radioescuchas. Creo que Monumental ha hecho un esfuerzo encomiable a través no solo del día de hoy, de la cobertura de estas elecciones, sino también darle un espacio a los candidatos y candidatas de los distintos partidos para las elecciones municipales. No nos olvidemos que una elección de medio periodo municipal, la primera que tenemos en nuestro país, al final son 81 elecciones. Y si sumamos las 8 intendencias, estaríamos hablando de 89 elecciones, cada una con su propio sabor, con sus propias prioridades, sus gustos. Hay cosas en común, pero hay muchas cosas que son particulares de cada cantón. No es lo mismo. Costa Rica tiene toda la gama de municipalidades. Tenemos cantones como San Carlos, que es más grande que Cartago o que Heredia. Tenemos cantones que son muy pequeños, aquí cerquita en Tibás. Tenemos cantones como San José, 44 kilómetros cuadrados, con un presupuesto multimillonario de 60.000 millones. Y uno dice, bueno, ¿y los barrios cómo están? ¿Cómo está la gente? Tenemos cantones rurales, tenemos cantones urbanos, tenemos cantones mixtos, que son la gran mayoría, tenemos cantones más ricos, no hay ninguno 100% rico, pero tenemos cantones muy pobres. Y nosotros los costarricenses en estas elecciones tenemos que entender lo que a cada uno le acontece y sentir dónde les aprieta el zapato en cada barrio, en cada vecindario y en cada cantón. Don Rodolfo, el Partido Unidad Social Cristiana a mí me llama poderosamente la atención, se lo voy a admitir, porque es muy complicado, y lo hablábamos con Pedro Muñoz esta mañana, es muy complicado caer en una crisis como la que vivió el partido en la primera década de este siglo, ¿verdad? Después rejuvenecerse, alejarse de los líderes históricos y sorprender en las elecciones anteriores con un candidato con mucha fuerza al final, o sea, un candidato al final con mucha fuerza, que es usted. 8 diputados, el presidente de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que no la quiero dejar de lado porque ha tenido un papel de hacendarios, sí, doña Rosibel, que ha tenido un papel preponderante en la Asamblea Legislativa. Es decir, está en construcción y en plena construcción nuevamente el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuánto podría ser o un impulso o un freno en la elección del día de hoy? No, sería un impulso definitivamente. Yo lo he dicho en otras ocasiones, el Partido Unidad será el partido que más crezca el número de alcaldías y más número de regidores y de síndicos. Queda una tarea pendiente, la tarea de gobernar bien después los municipios que nos correspondan, de apoyar en aquellos que no nos favorezcan para que en cada uno de los cantones salgamos adelante. Nosotros, en política es saber lo que se debe hacer desde el Estado de una nación, decía un gran escritor. Nosotros en la unidad sabemos lo que podemos y debemos hacer desde el gobierno por los municipios, desde el gobierno por el país. Esa es la primera condición. Me parece que sin esa condición es muy difícil construir lo demás. No se trata de títulos, de grados académicos de los dirigentes. Se trata, como he dicho en otra ocasión, de un compromiso y además de un equipo. De entender que no se gobierna solo, que se gobierna con la gente, que se gobierna con los distintos actores que hay en la sociedad. 3 cosas uno observa a lo largo y ancho del país. Yo he visitado cantones en todas las provincias del país en estas elecciones municipales. Y uno observa o reduce a 3 cosas que le piden y que nos piden los ciudadanos. En primer lugar, que se hagan las cosas bien. En segundo lugar, que no le pongan palos a la carreta. Y en tercero, que les ayudemos a empujar la carreta. Que se hagan las cosas bien significa hacer los caminos bien. No olvidemos que de 30.000 kilómetros de carretera que tiene este país o de caminos, 75%, apenas 8.000, digamos, son nacionales, de manera que 22.000 o más son caminos cantonales, son caminos que corresponden a las municipalidades. Por eso sí importa votar en estas elecciones, y los que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, yo aplaudo mucho a los que madrugan, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, y es importante aprovechar
en estos últimos minutos y en estas horas los centros de votación quedan cerca, y yo llamo a todos los costarricenses a votar, porque sí importa. Hay cantones donde uno dice, bueno, uno esperaría que le pidan otras cosas, pero de pronto la prioridad en un equipo es hacer un teatro. Bueno, es que eso es muy importante, porque uno desde San José dice, bueno, aquí sobran los teatros, pero ¿cuán importante puede ser hacer un teatro en un cantón que no ha tenido ese desarrollo cultural? O un museo, o una actividad, o un parque, o una actividad de diversión que también importa y que también interesa a los habitantes. Que no le pongan palos a la carreta. Los gobiernos han estorbado mucho. Hay una anécdota muy antigua que se atribuye al encuentro que tiene Diógenes, que era un filósofo que vivía en una cuba, digamos, en una especie como de cajón en la calle. Se topa al gran emperador Alejandro Magno. Alejandro Magno, en toda su fortaleza y poder, pasa enfrente de él y lo ve tirado ahí al filósofo Diógenes y le pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué deseas? Y él le dice, que no me tapes el sol, que me dejes hacer las cosas, que me dejes soñar, que me dejes trabajar por las cosas en las que creo y en las que creemos los habitantes. Por eso es importante, cada día le meten más trabas a la gente. Yo recibo, cuando escribo sobre tramitomanía y todo ese tipo de temas, recibo muchos comentarios de gente ahí en el Facebook y en otros lados, y me cuentan unas historias, es decir, gente que va a construir un cuarto aledaño a la casa porque se casaron los carajillos y los quieren tener algún espacio más independiente, o porque el papá o la mamá necesitan traérselos a la casa porque ya están muy viejitos, y de pronto se topan con una maraña de requisitos que les impiden hacer el cuarto. Ese cuarto extra le piden, mire, que le traiga el uso del suelo, mire, pero es que ya la casa existe, que le traigan la disponibilidad de agua, pero mire, es que la explicación, mire, es que ya el agua ya existe, o el impacto ambiental, o el nuevo requisito del SENARA, o el nuevo requisito que se va agregando, y entonces la gente empieza a sentirse apretada. Que se hagan las cosas bien. A mí me gustaría, por ejemplo, los cuellos de botella. Yo insistí mucho en la campaña, eso no tiene nada que ver con la política ideológica. Hoy mucha gente se tira 2 horas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, son 4 horas al final de sus vidas, cuando son algunos puntos de cuellos de botella que podríamos aliviar media hora, 1 hora en ese proceso, y le daríamos más vida y menos contaminación ambiental. El tema de los ríos, no pasa solo por el gobierno central, pasa mucho para el gobierno local. Me parece que cosas ya más grandes, como un metro que lo propusimos en campaña, y yo insisto en eso todavía, el país tiene que volver a creer que es posible hacer las cosas. Uno puede hacer el compromiso con el medio ambiente, pero eso se queda hueco si uno no dice, bueno, ¿qué ríos voy a limpiar? ¿Qué voy a hacer para que el tránsito, para que los carros se contaminen menos? ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, para promover el transporte público? Ese tipo de temas son esenciales, y tal vez estas campañas municipales nos permiten discutirlas. ¿Qué voy a hacer con los agricultores en los cantones más rurales? ¿Qué vamos a hacer con los viejitos? Aquí no hay parques casi para los viejitos. En otras partes del mundo sí. Usted ve, y los parques de chiquillos no tienen la protección necesaria para que las madres y los padres tengan confianza de ir. Esos son temas municipales, no son temas nacionales. Claro que el gobierno debe apoyar, pero yo creo que todo eso importa, e importa mucho más de lo que creemos. Don Rodolfo y doña Argentina, para insertar acá el análisis, porque me quedó en la cabeza lo que decía Randall del fenómeno PUSC, podríamos decirle desde el 2014, lo que ha pasado con que el partido se ha rejuvenecido. Doña Argentina, le pregunto, ¿qué tan contraproducente sería para la agrupación que se acercaran esos líderes de antes, ahora que ya el partido está, no lo voy a decir reverdeciendo, porque no, resurgiendo? Reazuleciéndose. Resurgiendo de las cenizas. Y enrojeciéndose. Y reverdeciendo no. Enrojeciéndose a veces es un poco complicado. Sí. Hablemoslo en positivo. Creo que de unos años para acá, lamentablemente el término de política ha sido asociado a lo corrupto, a lo negativo, a lo más sucio que pueda ser ejercido en una sociedad. Y el Papa Francisco dice todo lo contrario.
La política es quizás una de las actividades más nobles, más impactantes, porque se trata del servicio a los demás. Es el servicio a la comunidad, el darse a los otros. Creo que si ha habido un cambio en cuanto a esa terminología, a ese concepto tan mal asumido por una parte importante de la ciudadanía costarricense, es precisamente porque se ha olvidado de ese sentido de servicio. Si bien es cierto, hay algunas personas que no le han hecho honor al concepto de política real y al tema del servicio a los demás, no puede ser que todas las personas que se involucran de una u otra manera en la política sean catalogadas de la misma manera. Una o dos personas o 50 o 100 personas no pueden ser las que determinen a la totalidad de la clase política. Y creo que se ha sido muy ligero en el trato, se ha sido también muy ligero en endilgarle a toda la clase política los términos de corrupción, de mentira y de malos manejos. Hay personas buenas, hay personas que han demostrado capacidad de servicio, y creo que la diferencia, volviendo a tu pregunta, Febe, de qué ha sucedido con la Unidad Social Cristiana, es que precisamente las personas que asumieron el reto de levantarlo de donde estaba el partido, sí, de donde algunas figuras que habían tergiversado el término de la política, hayan logrado volver a darle confianza y credibilidad a sus electores para volver a confiar en esas personas, para que ellos han logrado demostrarles que sí se puede servir con honestidad y con transparencia, y no es porque don Rodolfo esté aquí, pero creo que a él se le debe también mucho de ese resurgir, ¿verdad?, de ese reazular el Partido Unidad Social Cristiana, y eso es algo que se vio en las pasadas elecciones, ese venir casi que del subsuelo, ¿verdad?, donde estaba el Partido Unidad Social Cristiana, y posicionarlo para tener incluso la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde se han conducido de manera correcta. Algunas veces, ¿verdad? Sí, algunas veces, pues también por la misma dinámica de la Asamblea Legislativa es un poco costoso, ¿verdad?, llegar a acuerdos, pero bueno, han demostrado que saben hacer las cosas, reinventarse, ¿verdad?, como hablábamos ahora de otro candidato, que se han podido reinventar. Y creo que la ciudadanía merece y casi que exige, ¿verdad?, con toda claridad, exige a sus dirigentes políticos esa transparencia y esa honestidad en hablar. No se merece que sean engañados una y otra vez, que sean promesas que nada más se dicen fácil y se las lleva el viento fácil, sí, también, porque luego no dan la cara, ¿verdad?, para cumplir. Entonces, creo que el reto en el que está no solamente don Rodolfo, sino también el Partido Unidad Social Cristiana y todos los otros a nivel cantonal y nacional también, que se presentan ante el electorado con sus propuestas, con sus alternativas de hacer una mejor gestión municipal, es demostrar eso, que lo que están ofreciendo son capaces de cumplir y que están expuestos también a esa auditoría ciudadana de la que hablábamos hace rato. Don Rodolfo, nada más ya para finalizar, sé que tiene una agenda muy apretada, pero si usted gusta pedir el voto, que le queda un minuto más que el del viernes. No, bueno, muchas gracias de verdad. No, yo le pido a los costarricenses que aprovechemos los instrumentos que nos da la democracia. Pido el voto rojo y azul en las 3 papeletas. Yo lo pido con confianza, lo pido con orgullo, lo pido con la satisfacción de ver que somos un partido que se ha venido renovando, que ha venido limpiándose, que ha venido pensando en el futuro. Los que dicen que no se puede, lo dicen porque son ellos los que no pueden y se les mueren sus sueños. Nosotros estamos llenos de sueños, también de sueños con los pies en la tierra. Yo les pido a los que todavía tienen opción de votar, que nos acompañen, que vayan a las urnas. Los que sientan el corazón rojo y azul, lo sientan que somos la mejor opción, bienvenidos, lo agradezco y lo hago con mucho respeto y cariño. Los que no comparten nuestras tesis, vayan a votar. Es importante para la democracia. En esto nos jugamos muchas cosas. Después de estas elecciones, lo que tenemos es que descubrir cómo hacer más helados y menos rin-rin.
trabajar más por las cosas que importan y menos por los ruidos. Costarricenses, vayan a votar por la Unidad Social Cristiana en todos los cantones del país. Haremos lo posible por no defraudarlos. Muchas gracias, Gracias. don Rodolfo Pisa, el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, que aquí nos acompañaba esta tarde. Don Rodolfo, sabemos que ya viene la cacería de votos en los últimos minutos. Hay que decirle a los indecisos también que salgan a votar. A los indecisos también. Al final tenemos que decidir entre todos. En política, como decía Sabater, todos, en una democracia, todos estamos obligados a ser políticos. No vivir de la política, no ser profesionales de la política, a participar en las cosas que interesan a nuestro barrio, a nuestra comunidad y a nuestro cantón. A esos indecisos también les pido su voto. Si no comparten nuestras tesis, compartan las de los demás, pero salgan a votar. Gracias, don Rodolfo, por haber estado con nosotros.